Entonces, bueno, vamos a mirar en la palabra del Señor. Cojan sus Biblias, vamos a Juan capítulo 8, versículo ¿qué? 31 y 32. 31 y 32, unas palabras muy importantes, escuchémoslas por favor. Acércate. Bueno, amado Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es la necesidad de entender que Dios no lo llamó a usted para pertenecer a una religión. Dios quiere que usted sea discípulo de Jesucristo. Y para usted ser un verdadero discípulo de Jesucristo, usted tiene que permanecer en las palabras de Cristo. Esto es lo primero que hoy tiene usted que escuchar. Ahora mire este otro versículo que ha sido una verdadera bandera en mi vida y que me ha servido mucho todo este tiempo que he pasado como ministro del Evangelio. Romanos 3, 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces dice la palabra del Señor, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, o sea, Dios siempre dice la verdad y todo hombre es mentiroso. Entonces usted parte de la base, que todo hombre es mentiroso. El hombre que hable las palabras de Dios, ese hombre es veraz. Pero el hombre que contradiga a Dios, ese es un mentiroso y Dios es el que tiene la razón y el que es verdadero. Ahora, todo esto precisamente para que reflexionemos en las palabras de Jesucristo, en las cuales Él nos dio la siguiente señal a propósito de esta Semana Santa, porque todo el mundo dice que hoy murió el Señor, un día como hoy, un viernes, ¿cierto? Que Él muere un viernes y resucita ya el domingo, o bueno, el domingo se descubre su resurrección. Pero ahora miremos lo que dijo Jesús, porque esta es una de las cosas en las que más la iglesia cristiana evangélica está fallando, porque estamos predicando mentiras y eso es delicado, eso es grave, porque Dios no nos ha llamado a hablar mentiras, sino a hablar la verdad. Así que escuchemos lo que dice Jesús y vamos hoy a tomar la decisión de creer lo que Cristo dice y desechar lo que las tradiciones digan, lo que la iglesia católica se haya inventado, lo que los hombres se hayan inventado. Vamos a desecharlo para entonces alabar a Dios, dándole la razón a Dios de lo que Él dice. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor en Mateo 12. Mateo capítulo 12. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Amén. Les tengo que explicar rápido lo de la señal, ¿vale? El profeta Moisés fue un profeta enviado por Dios para liberar a Israel. Y cuando él está en esta charla con Dios, le dice: Dios, pero yo voy a ir allá a los hijos de Israel y ellos no me van a creer de que tú me enviaste. ¿Qué puedo hacer? Entonces Dios le dio a él 2 señales fundamentalmente. Le dijo: mete tu mano en tu seno. Y cuando la sacó estaba leprosa. Y también le dijo: ahora bota tu vara al suelo, y la vara se convertía en una serpiente. La mano volvía y la metía y se le sanaba. Le salía pues leprosa y luego le sanaba. 2 señales le dio el Señor a Moisés. Entonces los judíos le dicen a Cristo: bueno, si tú eres el profeta que Moisés profetizó, porque él dijo: vendrá después de mí un profeta como yo, legislador, que les hablará todas las cosas acerca de la ley y los hará entender el camino de Dios. Si tú eres ese profeta, ¿qué señal nos muestras? Le dicen ellos al Señor. La respuesta de Cristo: esta mala generación me está pidiendo una señal, pero ninguna señal van a recibir sino solamente una. Y es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así voy a estar yo 3 días y 3 noches. ¿En dónde? En el vientre, pero de la tierra. Entonces, fijémonos en esto. La tradición católica nos dice que Cristo muere el viernes y ya está resucitado el domingo. Ahora, los días judíos, según la Biblia, comienzan en la tarde, a las 6 de la tarde del día anterior. Para que ustedes me comprendan, para nosotros hoy es viernes a las 6 y tanto de la tarde.
para el judío en Israel, hoy ya es sábado, ya comenzó el Shabbat allá en Israel, ya hoy es sábado, porque el día para Israel comienza a las 6 de la tarde de hoy, el sábado, y termina la tarde a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana comienza el día del sábado y termina a las 6 de la tarde del sábado. Y el sábado a las 6 de la tarde comienza el domingo. Espero que se esté entendiendo hasta ahí. Lo que esto quiere decir es que el Señor tendría que haber pasado 3 noches y 3 días, 3 noches de 12 horas y 3 días de 12 horas en el centro de la tierra, o sea, muerto, para luego sí resucitar y así se cumpliera la señal que Él dio de que Él es el Hijo de Dios. No es cualquier señal, o sea, entiéndanme que meterse con esto no es cualquier negación. Estamos hablando de la señal que Él le dejó al pueblo de Israel para que entendieran que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, hagamos cuentas porque es bastante fácil. Si Él muere el viernes a las 3 de la tarde, como dice la tradición, entonces significa que Él estuvo enterrado lo siguiente tiempo. El viernes a las 6 de la tarde ya es sábado, ¿cierto? Entonces sería de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana, una tarde o una noche. Luego el sábado de 6 a 6, un día. Y luego ya comienza el domingo a las 6 de la tarde del sábado y vamos hasta el domingo a las 6 de la mañana. Y la Biblia dice que se dieron cuenta de la resurrección del Señor el primer día de la semana, madrugado. Ni siquiera había salido el sol. O sea que Él ya había resucitado. Si se dan cuenta, esto nos da solamente un día y medio. Entonces, ¿por qué leí lo de la verdad, hermanos? ¿Por qué hablé lo de la verdad? Muy fácil. Porque aquí, cuando nos damos cuenta de que la tradición no concuerda con las palabras de Cristo, es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de si le vamos a creer a las tradiciones o si le vamos a creer al Señor. Las cuentas son mucho más sencillas de lo que parecen realmente, pero muchísimo más sencillas. Hagamos unas cuentas más fáciles. No puede ser que el Señor haya muerto el jueves. ¿Por qué no puede haber muerto tampoco el jueves? Porque nos daría 2 días y medio. 2 días y medio. No se cumplirían las fechas. Esto quiere decir que el Señor tuvo que haber muerto el día miércoles. Voy a hacerles las cuentas para que ustedes allá en su propia casa las hagan. Si Él murió un miércoles, significa que del miércoles a las 6 de la tarde hasta el jueves a las 6 de la tarde hay un día. Del jueves a las 6 de la tarde hasta el viernes a las 6 de la tarde hay 2 días. Y del sábado a las 6 de la tarde, del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde hay 3 días. Entonces duró jueves, viernes y sábado muerto el Señor, tal como Él lo profetizó. Amén. Y Él resucita o el sábado, finalizando el sábado entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, o resucita el domingo, pero en las primeras horas, en la noche, resucita. Y se vienen a dar cuenta de su resurrección en la madrugada. La primerita que se dio cuenta no fue Pedro, no se fue Juan, no, fue la gran adoradora de Jesús llamada María Magdalena. Ella fue la que se dio cuenta de primeritas que el Señor había resucitado. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Muy fácil, aquí es donde tenemos que entender lo siguiente. No les puedo leer el texto completo porque es complicado, es demasiado, pero se los voy a dejar para que lo noten en la casa. Por favor, anoten este texto. Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12 se nos habla acerca de la Pascua del Señor. Esto lo predicó ¿cómo se llama? El pastor Mauricio, el domingo pasado lo predicó precisamente. Y ahí se dan instrucciones muy claras de cómo eran las cosas. Ya les voy a leer un texto en el Evangelio de Juan para que ustedes puedan comprender qué fue lo que sucedió ahora sí, engranando todas las cosas. Y miremos cómo la Biblia se engrana cuando se lee y cuando se estudia correctamente. Y entonces somos libres de las mentiras, de los ritualismos, de la religiosidad
y podemos ver a un Dios real que quiere caminar con nosotros y vivir con nosotros en nuestras vidas. No en lugares, no en en las iglesias, como dicen algunos, pensando que las iglesias son lugares. No, Él quiere ir con su iglesia, que somos nosotros. Ya ahorita volvemos a hacer la cuenta, ¿vale? Tranquilos. Pero entonces, Éxodo 12, para que lo lean en casa. El otro, Levítico 23, creo que es. Levítico 23, ahí van ustedes a poder estudiar. Entonces les voy a explicar lo que decía el mandamiento del Señor. El día 10 arrancaba la preparación de la Pascua en Israel. El día 13 se sacrificaban los corderos pascuales en el templo de Jerusalén. Y el día 14 a las 6 de la tarde, como ya lo dijo, el miércoles a las 6 de la tarde, que es cuando comienza el jueves para los judíos. Tal vez no pueden entender muy bien, pero hagan de cuenta que en vez del día comenzar a la medianoche, como empieza para nosotros, para el judío el día comienza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche. Entonces, a las 6 de la tarde comenzaba la Pascua, día 14. Y el día 15 de ese mes comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que era el tiempo en que ya comenzaba el día de reposo, un día de reposo muy especial, día 14 y día 15. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor en Juan para que podamos entender estas cosas, ¿vale? Y ya hacemos las cuentas, va a ser más sencillo de lo que parece. Bueno, mis hermanos, vamos a Juan capítulo 19, versículos 31 al 42 y también Juan 20, del 1 al 3. Entonces voy a iniciar con Juan capítulo 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. Ojo con eso. Cuando muere el Señor era la preparación de la Pascua, o sea, tenía que ser el día 13 del primer mes para los judíos, día 13. ¿Sí ven? Preparación de la Pascua, o sea, a las 6 de la tarde, Él muere a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde ellos ya tienen que irlo a enterrar rápido antes de esa hora para poder comer la Pascua a las 6 de la tarde, sigamos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Perfecto. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Ok. Significa que ella descubrió entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo descubrió la resurrección?
el día primero, o sea, el domingo. El primer día de la semana para los judíos es el domingo. Ahora sí hagamos cuenta según lo que escuchamos. El Señor muere el miércoles, que es la preparación para la Pascua. ¿Sí? Venía un gran día de reposo. El 14 están encerrados comiendo la Pascua, que es jueves, ¿cierto? El viernes están encerrados porque después de la Pascua, después del día 14, que es la Pascua, sigue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. También es día de reposo, no podían salir a hacer nada. El día sábado es día de reposo normal, o sea, Shabbat. ¿Cierto? Por esa razón es que en el Evangelio de Juan nos dicen que Magdalena, María Magdalena, ¿se da cuenta hasta cuándo? Hasta el domingo en la mañana. Y las cuentas cuadran perfecto cuando es recontado así. Se los voy a volver a decir. No puede ser el viernes, porque de viernes a domingo solamente hay día y medio según la tradición judía. No puede ser el jueves, porque habrían 2 días y medio. Tampoco alcanza. Jesús dijo 3 noches y 3 días. El día que Jesús tiene que haber muerto es el día en que se sacrificaban todos los corderos pascuales en Israel. O sea, el día 13, el día miércoles. Él entra el domingo a Jerusalén, es examinado por los doctores de la ley. El día 13 es sacrificado y en el 14 está la Pascua. Eso es miércoles. Y el día sábado, entre el sábado y el domingo en la noche, resucita el Señor. Y en la madrugada del domingo se dan cuenta los discípulos de que el Señor ha resucitado. Cuando miramos las cosas así, la palabra de Dios cobra sentido. Una de las cosas por las cuales los judíos no pueden creer en el Mesías romano de la Iglesia Católica Romana es porque ese Cristo que ellos presentan es un Cristo diferente al que ellos esperan allí en la Biblia, porque no cumple con las profecías de la Biblia. Pero cuando revisamos la Biblia, nos damos cuenta que en los evangelios todo concuerda. O sea, que si Jesús murió un miércoles, estamos diciendo que Dios es real y verdadero y que nuestro Jesús es el Mesías esperado. Él es el verdadero Mesías. Si Él muere el miércoles, resucita entre el sábado y el domingo en la noche, y en la madrugada se están dando cuenta los discípulos de esto que ha acontecido. Pero bueno, lo más importante de todo esto, ¿qué es, hermanos? Entender que la Semana Santa no se trata de todo esto que han armado, esta parafernalia sobre esta mentira, que es esto de que Él muere el viernes y todo esto que no dan las cuentas, se contradice a Cristo mismo. Lo más importante con este mensaje no es tanto las cuentas, ni que ustedes comprendan perfectamente todo, sino que ustedes comprendan que el Hijo de Dios vino a libertarnos a nosotros precisamente del yugo pesado de la religión. Amén. De la cantidad de costumbres, de la cantidad de rituales que habían en la ley de Moisés. El cristianismo no es ritualismo. Miren, hay solamente 2 rituales, por decirlo así, si es que se le pueden llamar rituales en la Biblia, que Cristo nos dejó. ¿Cuáles son estos 2 rituales? El del bautismo en agua, que ni siquiera hay un formato preciso. No tiene que ser en un río, no tiene que ser en un lago, no, puede ser donde hayan aguas. No hay una cosa precisa. Tiene que ser por inmersión, es lo que sabemos. Y lo otro que el Señor nos dejó para celebrar fue la cena del Señor. La cena del Señor. ¿Qué quiere Dios entonces, mis amados hermanos? Él no quiere que nosotros tengamos una Semana Santa para reflexionar. No, hermanos, Él quiere que nosotros seamos santos todas las semanas. Amén. Que reflexionemos todas las noches sobre los días que vivimos. Amén. Que podamos pensar en la noche antes de dormir si yo maltraté a mi esposa, a mi esposo. Si hoy viví una vida agradable delante de Dios. Dios no quiere que usted reflexione hoy. Dios quiere que usted reflexione hoy y mañana y pasado mañana, y que usted siga leyendo su palabra y viva una vida con Él. Amén. Jesús no es un Dios de ritos. Sí. Jesús es un Dios que camina con nosotros, porque nosotros somos la iglesia.
Nosotros somos la iglesia, no es un lugar. Hermanos, hoy la falsa iglesia está cerrada porque dice que la iglesia son los lugares. La gente dice no puedo ir a la iglesia. Pero la iglesia victoriosa de Cristo está encerrada con Jesús. Amén. No está cerrada, está encerrada con Cristo, teniendo comunión con Él en sus casas. Amén. Por eso es que la iglesia del Señor no pueden derrotarla, mis amados hermanos. Porque nos pueden cerrar todos los lugares de reunión y la iglesia seguimos siendo nosotros. Amén. Y miren qué bendición estas redes sociales y estos medios de comunicación por donde podemos seguir teniendo comunión. Y mientras que yo les hablo las palabras de Dios, ustedes están teniendo comunión con Dios allí, comiendo la palabra de Dios. Amén. Mis amados hermanos, hoy es día de libertad. Amén. Hoy es día de despojarnos de la religiosidad, hermanos. De pensar que vamos a ser salvos porque tenemos una religión, sea cristiana, católica, sea evangélica. Eso no lo va a salvar a usted, hermano. A usted no lo salva ir a una iglesia. A usted lo salva vivir con Cristo en una vida real. Que Él lo conozca a usted y que usted lo conozca a Él. Amén. Que en medio de su casa Él lo vea a usted derramando sus lágrimas ante Él, su oración, su adoración, su alabanza, leyendo su palabra, amándolo donde nadie lo vea, hermano. Amén. Dios quiere salir a la calle cuando salgamos de todo esto, salir con usted. ¿Usted cree que Él lo va a dejar a usted cuando usted entre en contacto con el coronavirus? No, ahí está el Señor con usted. Sí. Para defenderlo, para ayudarlo. Pero eso es para los que caminan con el Señor. No es para el religioso que está afanado porque no puede ir a la iglesia. Esa es otra enseñanza que les voy a dar más adelante. La iglesia de las casas, Amén. que ha sido tan menospreciada. Pero es que la iglesia gloriosa de Cristo siempre ha sido la iglesia de las casas, Amén. no la de los templos. Qué lindo tener un lugar para reunirnos, amén. Amén. Pero mire, hermanos, la iglesia ha sobrevivido a todo. ¿Sabe por qué? A todas las persecuciones más crueles. Porque la iglesia verdadera sabe que no somos templos en lugares, sino que nosotros somos el templo de Jesucristo, del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere invitarnos a todos los pastores, a todos los profetas, a todos los ministros, a sacar estas mentiras de la iglesia cristiana. A sacar toda esta cantidad de ritualismos que para nada sirven. Y a que vivamos una vida victoriosa con el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él. Démosle el control de los cultos al Espíritu Santo, de nuestras vidas, de nuestros ministerios, hermanos amados, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Hoy es día de libertad, les digo. Voy a pedirle al pastor Mauricio que ore por todos ustedes con más fuerza en estos momentos, porque yo todavía sigo así en mi recuperación, ¿verdad? Y aunque ya tengo mucha más energía, mucha más capacidad, hay cosas para las que se necesita más potencia, hermanos. Hoy es un día donde usted puede renunciar, hermano, a esas ataduras antiguas que traemos, porque en nuestra mente seguimos pensando que la iglesia es un lugar, sin entender que la iglesia es usted, que la iglesia soy yo, que la iglesia somos todos nosotros. Cristo hoy quiere que usted sea su discípulo, que usted no sea el seguidor de una religión, no convierta el cristianismo en religión. Tenemos muy pocos rituales, ya le dijo, 2, pero la iglesia se ha llenado de ritos, copiando a la iglesia romana, en vez de sacar esto de la iglesia y vivir a Cristo todos los días. Nosotros no debemos pensar en la cruz, debemos cargar la cruz y seguir a Jesús. Amén. No es solo meditar en una cruz, no, niéguese a usted mismo. Niegue sus sueños y tómelos de Dios. Eso es cristianismo, mis amados hermanos. No religión, relación, realidad con Dios. Bueno, ese es el mensaje que hoy les tenía. Los amo muchísimo, les envío un abrazo. Voy a estar aquí orando también, acompañando al pastor Mauricio mientras que ustedes están allí. Y prepárese, hermano, si quiere ponerse de rodillas, si usted quiere sentarse, póngase como quiera, pero el poder de Dios lo va a tocar a usted en esta noche y Dios va a conducirlo a través de una oración de renuncia para que usted sea libre de toda idolatría, de toda atadura que haya venido a su vida por causa de estas prácticas que no son cristianas, que son paganas y que Dios reprueba, para que usted sea libre, hermano, para que usted viva una vida plena en Jesús, el Señor. Amén. Plena, para que vea usted la gloria de Dios en su vida. Bueno, vamos aquí a orar con el pastor Mauricio. Dios los bendiga mucho y vamos a orar. No se me desconecten, vamos a orar en estos momentos. Amén.